Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Somos Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica del TEC de Monterrey y coach ejecutiva, y les hablo desde San Luis Potosí, México. Y Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y hoy tenemos con nosotros no a uno, sino a dos invitados muy especiales. Tenemos con nosotros a Antonio Barrera, que es Creative Director y fundador de The Singular Foods, que también es diseñador estratégico y fundador del Food Design Festival. Y vamos a hablar muchísimo en este capítulo de toda la parte de Food Design, y para ello nos acompaña también Chad, que es otro chef y otro food designer, así que espero que lo agradezcáis también muchísimo y aprendáis muchísimo, igual que hicimos Carla y yo. Bueno, bienvenidos a otro capítulo más del podcast de Estrategia y Diseño. Hoy tenemos con nosotros no a uno, sino a dos invitados muy especiales que nos acompañan hoy para hablar de un tema que la verdad que últimamente está bastante en boca de todos, que ya lo habéis escuchado muchísimo, que es la parte del food design. Entonces, en el capítulo de hoy lo que vamos a intentar es descubrir qué es esto del food design, bajarlo a tierra también con distintos ejemplos reales de qué se está trabajando en esta industria y entender también cómo el diseño y también la parte estratégica se juntan en este campo del sector de la gastronomía para crear proyectos incluso más atrevidos, ¿no? Y más divertidos. Entonces, para ello tenemos a dos invitados. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Barrera y tenemos también a Chad Titus. Antonio es diseñador estratégico y es también, pues fundador de Singular Foods y de Food Design Fest en España, y Chas tiene también otra trayectoria bastante interesante, que además ha trabajado como chef en diferentes restaurantes de talla mundial, o sea que tenemos la visión, por un lado, más estratégica desde el diseño con Antonio y la visión más de campo desde la cocina con Chas. Así que bienvenidos a los dos y muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Entonces, yo creo que para empezar sería interesante a lo mejor en 5 minutos que cada uno de vosotros pues se presente, nos ponga un poco también en contexto, nos hable brevemente de los diferentes pasos que habéis seguido, porque tenéis dos trayectorias bastante interesantes las dos, pero también súper dispares. Entonces, no sé si Antonio, Chad, algunos animáis a empezar y nos contáis un poquillo sobre vuestro perfil. Bien, pues empiezo yo mismamente. Soy Antonio Barrera, soy diseñador estratégico. Llevo más de 30 años desarrollando la profesión en la dirección creativa, la dirección artística. Tuve la suerte de ser de esa generación que nos iniciamos profesionalmente con la informática, con los primeros ordenadores personales. Por tanto, he ido evolucionando muchísimo de la mano de la tecnología. De hecho, casi toda mi labor profesional ha sido dirigiendo proyectos tecnológicos, ¿no? Como empresario tengo cierta experiencia de montar estudios de diseño estratégico, estudios multimedia, también empresas pioneras en el desarrollo de aplicaciones para móviles. Y se ha desarrollado mi labor profesional, como os comentaba, sobre todo trabajando para la gran empresa española del IBEX 35, ¿no? O sea, para la gran banca, aseguradora, grandes empresas de entretenimiento. O sea, he tocado multitud de sectores, pero precisamente el sector de la industria de la alimentación no tenía experiencia. Y hace 2 años, cuando decidí meterme y empezar un poco a investigar sobre el tema del food design, vi que había un claro hueco, un posible nicho de mercado para desarrollar mis habilidades como profesional del diseño estratégico. Y a partir de ahí, en estos 2 últimos años, he tenido la fortuna de armar el Food Design Festival. Ese primer festival yo creo que va cogiendo peso en un contexto cultural, que es lo que a mí particularmente me interesa, para
que se convierta en un vehículo entre el mundo del diseño y el mundo de la alimentación directamente, ¿no? Y después tengo la enorme suerte en ese viaje de estar conociendo a multitud de grandísimos profesionales de distintos perfiles, desde chefs, estrategas como Chas, food designer a nivel en todo el mundo prácticamente, empresarios de la industria de la alimentación, profesionales de la industria de la alimentación, y eso al final, bueno, me está permitiendo poder poco a poco hacer una foto de cómo mis habilidades como diseñador estratégico, como consultor, hacer una foto de en qué puntos podemos aportar valor, ¿no? Así que en ese sentido yo me acerco al food design, me acerco pues con cierta perspectiva y con cierta objetividad, porque intento visualizarlo desde fuera, ¿no? Y bueno, y a grandes rasgos ese soy yo, básicamente. Genial, Antonio. Perfecto, súper interesante ese perfil y también complementario con el perfil de Chad, que es el segundo invitado que tenemos hoy en el podcast. Entonces, si quieres presentarte brevemente y contarnos un poco. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes aquí. Bueno, mi nombre es Chas Titus, yo me defino ahora como chef estratega, porque, bueno, prácticamente yo empecé a cocinar desde una temprana edad, cuando tenía 12 años, que me apasionaba la cocina. Entonces aprendí a cocinar con un MasterChef. Al principio era de ven a mi casa, ayúdame, en plan un poco juego, pero ya poco a poco me quedé ayudándole a él con otras cosas, y así fue como aprendí a cocinar. También por la inspiración que tenía por la comida asiática, que venía de parte de mi familia, de parte de mi madre, por ejemplo, que mi bisabuelo era chef también, él, bueno, cocinero en ese entonces, no era tan hype el término chef como ahora. Entonces, bueno, prácticamente mi experiencia es de estrategia. Yo empecé a trabajar con fondos de inversión en una pequeña consultora y llevo 20 años con eso de la consultoría estratégica. Prácticamente me dedicaba antes a analizar empresas para reestructuraciones y adquisiciones. Entonces tenía la oportunidad, por ejemplo, de entrar a una empresa que tenían que analizar y en un muy corto periodo de tiempo tenía que relacionarme con las personas y ver el funcionamiento de la empresa, asunto que me dio la habilidad de poder ver siempre la foto grande, el big picture de cómo funciona una empresa y entender muchísimo el tema de los procesos y las relaciones que hay entre estrategia y personas. Después, siempre he estado con el tema de que me encanta la comida, y en 2016 decidí irme a Noma, donde estuve con ellos un tiempo, porque me apasionaba el tema de la nueva cocina nórdica, que es una cocina que se basa en pureza, en la naturaleza, en sabores puros, intensificación de sabor, umami, por ejemplo. Y fue una cosa que realmente cambió mi perspectiva de lo que era trabajar en una cocina. Me encantó. Después de eso trabajé en 108 también, que es del mismo grupo de Noma. Y después de eso me llamaba a Madrid. Yo ya estaba viviendo en Madrid hace muchísimo tiempo. Y después en Copenhague me dieron ganas de volver a Madrid. Y volví, estuve trabajando en un restaurante que se llamaba Sala de Despiece, que reestructuré. Era un restaurante pequeñito de 32 plazas y una mesa compartida para 12. Podía llegar a mover de entre 300 y 400 personas en un día ocupado. Entonces ya se imaginan la velocidad y la precisión que se necesitaba para sacar los platos con una alta calidad y un buen desempeño. Y encima que la gente mi equipo estuviera formado para afrontar ese reto. Y fue también un trabajo increíble. Después he estado trabajando también para ayudar a restaurantes, sacando proyectos pequeños de alimentación y comida. Estuve trabajando en un grupo muy grande aquí que se llama El Pradal, que es un grupo bastante innovador, tiene restaurantes bastante grandes. Estuve trabajando con temas de control de calidad y rediseño de procesos, y fue justo ahí donde me pilló la pandemia y me metí otra vez bueno, me estoy saltando un paso, perdón. Estuve trabajando en ese entonces, estaba en el grupo El Pradal. Entonces después lo que hice fue que me surgió la posibilidad de hacer unas cenas pop-up,
escenas efímeras con el estudio de diseño We Crave acá en Madrid, que me propusieron hacer una experiencia gastronómica. Entonces colaboré con Vanessa Redondo, que era mi socia, y hicimos un pop-up, y ahí fue donde nos pilló la pandemia a mitad y tuvimos que suspender lamentablemente la experiencia gastronómica, pero el aprendizaje que salió de ahí fue increíble. Después me pidió Vanessa que me quedara como socio y estuve trabajando ahí prácticamente todo el año pasado, sacando el estudio adelante, viendo nuevos proyectos, y fue ahí donde me metí más al tema de food design. Si bien es cierto que antes había tenido, por ejemplo, me llamaba muchísimo la atención la arquitectura de joven, todavía me encanta el diseño y el arte, y por ejemplo también estuve haciendo un interim en un estudio de diseño en Mataró. Nunca me había puesto a pensar realmente el poder del diseño con el mundo de la comida. Entonces fue ahí donde decidí irme por independiente, a hablar con Antonio y decirle, mira, estás haciendo tu Singular Foods, me encantaría unirme contigo, y es así como acabamos juntos. Wow, muchísimas gracias por presentarse. Para mí es un privilegio escucharlos. De verdad que son grandes trayectorias. Me encanta esta fusión que tenemos hoy de la parte de diseño, la parte creativa y empresarial. Y a mí, bueno, me encanta el tema de gastronomía y de food design. Yo hace unos años di clases en una escuela de gastronomía y yo daba creatividad. Ya hace un buen rato. Y fue mi primer acercamiento justo hacia la parte gastronómica, y de darme cuenta que había algo donde el diseño y la gastronomía se podían unir y no se estaba haciendo, ¿no? Entonces este tema verdaderamente me apasiona. Me metí a la cocina con los chefs, se volvieron grandes amigos míos, empecé a meterme a todo el mundo gastronómico y escucharlos me parece increíble. Creo que definitivamente se puede hacer mucho con ello. Y quisiera tocar un punto que justo es en el que son expertos y en lo que han estado trabajando ustedes, porque hay mucho de lo que se dice sobre food design y mucho de lo que no se dice, ¿no? Creo que es un tema muy tocado, también muy, en México le decimos manoseado, cuando se habla desde diferentes ángulos, pero se dice mucho y hay confusión alrededor de ello. Y a mí me encantaría, y es una pregunta para los dos, que nos digan qué sí es y qué no es, ¿no? Al final, pues España es una referencia total gastronómica. Chastra es una súper trayectoria. Vernoma es el primer lugar en el mundo como restaurante. Por algunos años estuvo en esa lista top. Entonces, ¿qué hay, no? ¿Qué sí es y qué no es? Cuéntanos. Bien. Sí, bien, Carla. A ver, yo no me atrevería a decir qué es y qué no es. Yo ya, como antes comentaba, mi acercamiento intento que sea muy objetivo, porque creo que tengo el privilegio de verlo desde fuera, como un recién aterrizado en este mundo o bajo esta etiqueta que se llama food design, pero claro, con una amplia experiencia como diseñador, ¿no? Entonces sabemos que hay una gran controversia y muchísima disparidad en cuanto al uso del término, efectivamente, ¿no? Pero hasta yo creo que eso es bonito y eso está bien. ¿Por qué? Porque demuestra que y además es una bendición, porque demuestra el poder inclusivo del diseño. O sea, es decir, que es capaz de aglutinar multitud de definiciones alrededor de una idea primaria, como es el diseño y la alimentación, o la alimentación y el diseño, que son dos mundos, como tú bien decías, Carla, que están claramente interconectados. Entre otras cosas porque el diseño casa muy bien con casi todo. Todo se ha dicho de paso, ¿no? Pero básicamente yo creo que bendita disparidad en cuanto a tal. Lo que sí es cierto es, y termino brevemente, creo que cada vez más la industria, y por industria me refiero a la gran industria alimentaria, va tomando conciencia de que food design como término, como metadisciplina, aporta más de lo que evidentemente en un principio se considera, porque aporta valor
que claramente, y ahí es donde entra mi experiencia como diseñador estratégico, claramente aporta valor a lo largo de toda la cadena de valor de la industria, desde origen hasta el consumo final por parte del usuario. Y no solamente desde aspectos puramente formales como hasta ahora se tenía en cuenta, que si packaging, que si branding, o digamos performance más artísticas y tal. Bien. Buenísimo. Adelante, Chas. Bueno, prácticamente lo que decía Antonio, a mí me parece que, digamos, definiendo food design, obviamente es la combinación entre comida y diseño. Yo creo que, digamos, partiendo del punto de vista del diseño, el design thinking, el diseño ofrece soluciones a los problemas en el ecosistema alimentario, cubre todo el proceso que va de la producción, el consumo de los alimentos, incluso la gestión de los desechos. Luego el tema de la comida, que es un tema que al parecer, bueno, es un tema que es bastante cercano a las personas, más que el diseño, pero no se le da la importancia que tiene que ser. Y hemos visto desde el punto de vista del food design, la comida tiene el poder de moldear y definir identidades, culturas y sociedades. Cuando combinamos los dos, lo que tenemos es la capacidad de modernizar e impulsar cambios a través de la innovación y generar nuevas visiones, replanteando nuestra relación con los alimentos y nuevas formas también de disfrutar de los alimentos. Digamos, normalmente el problema que hay con el food design es que la gente tiene la concepción de diseño como algo estético. Entonces, por ejemplo, pasa que el diseño solo es estética y hay un montón de otras disciplinas del diseño que van más allá que la estética y la funcionalidad. Digamos, el tema de food design tiene varias disciplinas, ¿sabes? Entonces, digamos, en el tema de la cocina lo veo yo, que la gente cree que food styling es food design. Food styling realmente es un tema meramente estético y claro que es importante y forma parte del food design, pero eso va metido en una parte más pequeñita del food design. Digamos, food design puede tener diferentes categorías, que puede ser, por ejemplo, el diseño de producto meramente así, el producto que se utiliza para vender y consumir en masa, el diseño para la comida, que eso te habla de todo lo que es, por ejemplo, packaging, utensilios, menaje, increíble. Luego, por ejemplo, está la parte del diseño con la comida, que eso es ahí donde entran, por ejemplo, los chefs, que realmente los chefs que innovan son los que son food designers, ¿vale? O sea, cuando uno consigue, por ejemplo, innovar en la cocina, y es básicamente cuando uno busca una respuesta emocional utilizando la comida como herramienta de comunicación, y también cuando uno innova encontrando, por ejemplo, nuevas formas de disfrutar de los alimentos. Bueno, y después, esa es la parte que considero que es más importante. Después está, por ejemplo, el espacio, el diseño de espacios para la alimentación, que es toda la parte vinculada con la arquitectura, el diseño de interiores, pero ya con una perspectiva más de disfrute, de consumo de los alimentos. Y luego está el eating design, que es un poco más vinculado con el critical design, para hacerte cuestionar cosas ya establecidas o pensar. O sea, es un tema que genera mucho debate, reflexión, que eso es la parte, por ejemplo, que vemos muchísimo, que digamos, a veces va la gente a estos eventos de food design y digamos, son como prácticamente como caterings, en donde la gente come con un cubierto extraño y come de una forma divertida, o se ponen guantes de plástico de cirujanos. O sea, son formas que son, es divertido comer así, pues, pero realmente tienen peso de food design cuando logran generar algún pensamiento, alguna reflexión o algún cambio, o van orientados a una temática específica. Y bueno, otra cosa importantísima del food design es el food design sostenible. O sea, lo que estamos tratando de hacer ahora los food designers es ver cómo logramos integrar el diseño y aterrizarlo para que la gente entienda cómo diseñar y cómo crear y cómo vivir también de una forma más sostenible. Básicamente eso es lo que entendemos por food design. Y con Antonio, en Singular Foods, entendemos food design como una herramienta y una forma de utilizar el diseño como impacto.
para generar un cambio importante. Más que el tema estético o el tema abstracto o el tema de futuros, por ejemplo, que también es una cosa que está muy de moda, es generar cambio ahora. O sea, el futuro lo definimos ahora. Entonces, ahora es cuando tenemos que diseñar y sembrar para mañana, básicamente. Genial. Muy interesante ambas reflexiones, también ambas definiciones, que como bien comentáis, yo creo que son diferentes pero complementarias, ¿no? También por vuestro background. Entonces yo ahora me gustaría abrir un poco un tema que creo que lo podemos dividir como en 2 capítulos, y para que la gente entienda realmente qué es el food design, creo que lo más práctico es enseñarlo con ejemplos, con casos o con proyectos en los que hayáis podido colaborar, ¿no? Entonces, dentro de esta parte de los proyectos, a mí sí que me gustaría hacer como una división, a lo mejor en proyectos más de cocina, por así decirlo, en la experiencia hechas, y a lo mejor algún proyecto, Antonio, donde podamos entender cómo el diseño estratégico o esa parte a lo mejor más de consultoría de tu expertise ha podido ayudar, pues os ha podido encontrar con el food design, ¿no? Entonces, creo que podemos empezar con esta parte más estratégica, que a lo mejor Antonio puede comentar un poco más, pero cualquier cosa que la otra parte, igual que después, quiera añadir, pues oye, bienvenido es. Entonces, como también sabemos que tenemos un montón de diseñadores estratégicos escuchándonos, Antonio, creo que puede ser bueno qué partes del diseño estratégico o qué mentalidad o qué herramientas consideras tú o te han llevado a ti a replantearte que eso ya podría aportar a la industria del food design o a la industria alimenticia. Sí, efectivamente, como antes comentaba, mi acercamiento es ese, desde el diseño estratégico, ¿no? A partir de ahí, y ya que comentas que hay multitud de diseñadores, bien de diseñadores de experiencia de usuario, de diseñadores tecnológicos, de diseñadores, o sea, de directores artísticos, directores creativos, así, la multitud de perfiles que trabajamos dentro del diseño, el acercamiento que sea totalmente lineal, o sea, no cambia para nada. O sea, si tenemos en cuenta que el diseño sirve para canalizar todos los procesos de innovación dentro de las organizaciones, tomémoslo sin miedo de acercarnos a ese término que no es tan nuevo, pero sí está muy de moda, el food design, de acercarnos sin miedo. Yo al menos es mi experiencia. O sea, es decir, yo al final, cuando me he ido metiendo poco a poco en este mundo, yo me hacía la pregunta, o sea, ¿qué pinta en todo esto un diseñador estratégico como yo en el tema del food design? Pues básicamente definir estrategias, que es lo que hacemos desde el diseño estratégico, definir estrategias para diseñar productos, servicios y experiencias. Igual que hace un UX designer, o hace un director creativo, o un diseñador visual, o un diseñador de interacción, o sea, así, acercarnos a las necesidades del usuario final. En este contexto en el que estamos hablando, las necesidades son múltiples, pues desde un señor que produce alimentos en origen, desde toda la cadena de transformación y manipulación de la alimentación, desde todo el proceso puramente de distribución de la alimentación, desde lo que ahora mismo está siendo golpeado por la pandemia, que es el sector HoReCa íntegramente, desde la restauración, desde el catering, ¿vale? O desde la propia hostelería, hasta llegar a la mesa del usuario, hasta llegar a la mesa de las personas. O sea, pues tenemos un abanico de posibilidades que como diseñadores es infinito, literalmente. ¿Para abordar qué? Para abordar, usando las metodologías que estamos usando herramientas, y ya cada maestro tiene su librillo, pues usando las herramientas y las metodologías. Chas antes comentaba el design thinking, el diseño centrado en el usuario. O sea, no vamos a hablar de metodología después de 30 años. Entonces, todas las metodologías de diseño centrado en el usuario, ahí están. Todas las herramientas, y que cada uno use las que le convenga, Blueprint, Persona, Canvas, de multitud de colores, formatos y amplitudes, y cada uno tendrá su framework de trabajo. ¿Para qué? Para identificar necesidades y concretarlas en soluciones. Y eso es el diseño estratégico. Pues apliquémoslo al food design, es decir, apliquemos esa estrategia en definir productos, servicios y experiencias para toda la cadena de valor de la industria alimentaria. Para mí, eso es food design.
al margen, digamos, después de que vengan perfiles muy concretos y muy especializados que evidentemente hagan arte con la comida, diseñen comida, la preparen, o sea, sí. ¿Por qué? Porque hay multitud de perfiles en este ecosistema food design. Pero también estamos los que no sabemos cocinar. Y ahí, Antonio, no sé si a lo mejor tienes algún caso propio o incluso de gente que conozcas donde hayan podido aplicar toda esta serie de metodologías cercanos ya a la parte del food design, ¿no? Sí, cercano, o sea, tomando como base esa interpretación que hago yo del food design. Yo soy un recién aterrizado y ahora mi experiencia, la mía particular, está basada en armar el festival, Food Design Festival, que si queréis después hablamos unos minutos de él, o empezar a armar, digamos, contexto empresarial, a nivel de desarrollo de negocio, desarrollo de empresa. Ahí, por ejemplo, estamos, o sea, todo esto que os hablo del Food Design Festival, Singular Food, que es la compañía que hemos montado, estamos hablando de que todo esto es muy rápido. O sea, estamos hablando que digamos que en todo esto llevamos meses, ni siquiera años, llevamos muy poco tiempo poniendo el valor, el diseño estratégico como esa herramienta para innovar dentro del contexto de la industria alimentaria, ¿no? Entonces, yo las experiencias que tengo vienen de aplicar el diseño estratégico, por ejemplo, para lanzar y poner en práctica conceptos que tienen que ver con la tecnología aplicada a la agricultura, por ejemplo. O sea, yo he desarrollado proyectos, lo que pasa es que a lo mejor en un contexto donde no se hablaba de food design, evidentemente, pero que al final tú estabas aportando valor y estabas diseñando y desarrollando una solución para, pues, la gestión del agua, por ejemplo, en los regadíos de la cuenca del Guadalquivir, que es la zona donde yo vivo en España, ¿no? Entonces, ¿eso es food design? Bueno, estamos creando valor para la cadena de la industria alimentaria. Y si estamos desarrollando un sistema que permite optimizar el agua en base a aplicar metodologías de diseño, usar framework, diseñar interfaces, porque eso al final tiene que ser gestionado evidentemente por usuarios finales, para crear un valor a una empresa o a un señor que produce alimentos, desde mi humilde opinión, eso forma parte de food design, por ejemplo. Genial, Antonio. Y siguiendo un poco también con esta pregunta, Chas, no sé si a lo mejor nos puedes contar un poco, en tu experiencia, diferentes proyectos en los que has podido colaborar, porque sé que tienes además muchísima variedad de proyectos, incluso de lo que sería la parte de gestión de restauración que comentabas antes, hasta lo que sería la parte más estética, que también sé que has podido tocarlo, ¿no? Entonces, cualquier ejemplo para poder también poner en contexto a nuestros oyentes, creo que lo van a agradecer. Bien, si quieres, primero empiezo con lo que es gastronomía, el concepto de gastronomía experiencial, digamos con la experiencia pop-up que hice acá en Madrid, que se llamaba Matter. Al principio lo que queríamos era vincular, vincular los alimentos con la tierra. Entonces, y con el territorio español. Entonces ahí lo que hice yo fue reinterpretar la comida española a través de la perspectiva de la New Nordic Cuisine, la nueva cocina nórdica. Ahí prácticamente, primero, lo que hicimos era buscar materiales que estuvieran distribuidos a lo largo del país para crear, por ejemplo, el menaje y poder relacionar después un alimento con el menaje. Por ejemplo, la vieira, que venía del mar, frío y duro, se relacionó con acero inoxidable, por ejemplo. Entonces, hicimos ese tipo de conexiones con los materiales, y después con la comida quería hacer algo yo que es bastante nórdico, y es emplear la naturaleza como una herramienta. Entonces ahí lo que hice fue crear conexiones totalmente inesperadas para crear los platos. Por ejemplo, utilicé para una vieira, que obviamente normalmente se come a la plancha o en ceviche o sashimi o algo así. Lo que hice fue hacer un tartar, pero la sazoné con levadura. Y esa es una
cosa que aprendí en Copenhague. El aleado es un potenciador del umami, entonces cuando uno lo combina, por ejemplo, con la vieira, uno prueba vieira, pero por 5, por 10, un sabor delicado, amar, muy sabroso, y a la gente le encantó. O por ejemplo, para crear un plato, en esa experiencia era un menú de degustación de 7 pasos, entonces iba yo creciendo en intensidad y como tratando de sorprender poco a poco a la gente. Digamos, hice un carabinero que normalmente se emplea para arroces porque tiene bastante sabor. La costumbre es comérselo con la cabeza, o sea, se come uno y después chupa la cabeza porque tiene bastante sabor. Lo que hice yo fue hacer un carabinero a baja temperatura, pero lo combiné con una emulsión de yema ahumada y un polvo de aceitunas. Entonces ahí estaba vinculando, por ejemplo, lo que es el mar con lo que es la tierra, la gallina. Digamos, y también otro ejemplo puede ser, por ejemplo, la carne. Somos unos medallones de vaca navarra que llevaban un glaze que era hecho con setas y con algas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí también hay otra combinación nórdica, que es entender que las setas y las algas también son potenciadores del sabor, luego combinarlos juntos y después relacionar el bosque, las setas, el mar, las algas y después con la carne, que es el campo, genera otra conexión bastante interesante y unos sabores que realmente la carne, los huevos, las algas o las setas son alimentos que ya conocemos, pero la gracia era hacer ese tipo de conexiones inesperadas. ¿Por qué? Porque queríamos generar sensaciones, despertar emociones y darle a la gente una nueva forma de aproximarse a la gastronomía española. Todo basado en la pureza del producto, en la calidad y el terroir, y eso fue fenomenal, la verdad. Es una forma de innovar, una forma nueva de disfrutar de la comida. Luego, prácticamente, digamos, otra aplicación del food design en temas de restaurantes es, normalmente los restaurantes siempre tienen el problema, la eterna pelea. Pero los restaurantes tienen normalmente el problema de la separación entre los equipos de sala y cocina, una eterna pelea, como que si fueran equipos contrarios. Entonces ahí es donde entra, por ejemplo, toda la experiencia que tenía yo de management, de tratar de guiar a los equipos para un bien común. Y después, por ejemplo, romper paradigmas que tenían tanto en cocina como en sala. Por ejemplo, en la cocina los chefs son muy suyos, todos cocinan y tú dices, en mi cocina no se mete nadie y todos llevan todo como tiene que ser. Y lo hacen a veces de una forma fenomenal, pero muchos de esos métodos, muchos procesos que se llevan en la cocina, a lo mejor son cosas aprendidas de otro chef antes, otra vez inventadas, pero como se hace y siempre está generándose prisa en los restaurantes, normalmente la gente no para a ponerse a cuestionar si el proceso que están siguiendo es correcto o no. Por ejemplo, tenía un restaurante en donde venía y decía yo, todo el mundo corría, que tenemos que hacer un montón de esto, un montón de otro, los gastos están hasta arriba, hay muchísimo personal. Entonces yo digo, a ver, ¿me pueden enseñar cómo están calculando la producción del restaurante? Y resulta que la producción está calculada en base al aforo del restaurante. Entonces estaba quedando mucha comida, había mucho desperdicio, había mucha prisa, mucho tiempo perdido y a veces incluso ni siquiera, por ejemplo, se van a servir platos porque hacían falta ingredientes, porque en las prisas todo el mundo apuntaba en un papelito o en la pared lo que tenía que pedir y en una cocina con muchos componentes es complicado. Yo digo, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a coger, por ejemplo, un análisis de ventas y decir, ok, de este plato vine yo, me fui para atrás, hacia atrás con el tiempo y me fui analizando las ventas del restaurante y decía yo, ok, de este plato tenemos que tener, por ejemplo, solo 5 porciones, de este plato 10, de este plato 25, ese es un bestseller, tenemos que tener 100, por ejemplo. Entonces, en base a esas estadísticas, que es una cosa que en la cocina no se hace, eso lo traía yo de gestión de antes, y estimando esas rotaciones, podía establecer yo un mínimo de platos antes del servicio. Entonces, ¿qué pasó? Al establecer eso, bajaron los costes de una forma bestial. La gente tenía más cómo aprovechar su tiempo. Había una planificación y sabían exactamente lo que tenían que hacer. Y después metí hojas de organización, que es una herramienta de gestión bastante buena en diferentes partes del restaurante, que usted tiene que producir esto, tiene que guardar esto tiene esta caducidad. Y bueno, fui renovando. Entonces, ¿qué pasa? Eso
desde el punto de vista de gestión de restaurantes es importante porque normalmente el proceso está, pero es hasta que uno se mete en la cocina y siente la presión de la cocina y después lo puede ver uno desde el punto de vista de un diseñador o de un, por ejemplo, consultor, que era yo en ese entonces, decir, ok, este proceso se puede mejorar de esta forma, ¿y qué tal si probamos? Entonces ahí donde se mejora el proceso y realmente lo que estamos haciendo es rediseñando los procesos. Vale, eso también es parte del food design. Buenísimo, me encantan estos ejemplos que estás poniendo. Gracias. Casos ya aterrizados, porque creo que nos amplían mucho más, pues, la visión de lo que están hablando justo del food design. Ahorita que estabas hablando de lo que hiciste, ¿no? O sea, con los ingredientes y la experiencia, justo recordé cuando estuvo el pop-up aquí de Noma en Tulum, en México, donde el equipo estuvo 6 meses metidos en toda la parte cultural y a partir de ahí diseñaron la experiencia. Y bueno, fue un pop-up famosísimo, ¿no? Que en un día se acabaron los boletos para el pop-up de Noma Tulum. Y la gente justo hablaba de esta parte, de la parte de la experiencia, ¿no? O sea, que creo que es el tema también mucho que vivimos ahora en la parte del diseño y de la experiencia del platillo y de platillos únicos y de platillos mezclados, ¿no? Y que eran platillos, había controversia porque decían, oye, pero ¿cómo? Pues es gastronomía mexicana y es una gastronomía tradicional, prehispánica de muchísimos de siglos y viene alguien de Copenhague a decirnos cómo hacerlo o cómo comerlo, cómo mezclarlo. Y en fin, ¿no? Al final, digo, salió un artículo en New York Times inclusive donde hablan de este fenómeno del equipo y de lo que hicieron con toda esta experiencial, que en todo esto hubo mucha gente foodie, ¿no? Que fue a ver cómo es que Noma lo iba a hacer y cómo es que iba a proponer dentro de la cocina mexicana algo que fuera sublime en la parte de la experiencia. Y creo que ese punto que acabas de tocar es importantísimo, a la par del punto que luego no se toca y creo que es muy importante porque a veces nos vamos a la parte de la experiencia y dejamos de lado la parte empresarial, ¿no? Porque justo hace dos episodios grabamos con Francesco Racchetti, que es el creador de la Bocadería en Nueva York. Y entonces él, desde el vista empresarial, no siendo un chef, sino habiendo estudiado un MBA, ellos traían súper claros. Y bueno, es un restaurante que lo posicionaron rapidísimo en Nueva York. Y no vivían en Nueva York y abrieron su restaurante en Nueva York y lo posicionaron rapidísimo, pero con toda la visión de un administrador y con toda la visión de un proyecto que fuera más allá de gastronómico, sino tuviera diferentes vertientes. Y entonces me acordé de algo que dijo, que es lo que acabas de decir, que creo que es muy importante. En los platillos, cuál sí se vende y cuál no se vende, cuáles son los tops. Y recuerdo perfecto que le decía, nosotros ya estamos desarrollando tecnología para, en conjunto con otras empresas, para mapear los gustos de las personas, ¿no? O sea, qué sí y qué no, para ver qué vamos a ofrecer y con qué vamos a innovar y qué platillos sí se quedan, cuáles se van y cuáles innovamos. Pero ya desde un punto, y él entrelazaba 3 puntos, ¿no? O sea, que era gastronomía, tecnología y administración. Entonces creo que este punto que acabas de decir también es muy importante como un ejemplo del food design, donde te ayuda en la parte económica, ¿no? O sea, donde te ayuda en esta parte de visión empresarial, que un proyecto, pues al final puede ser muy romántico, pero tienes que comer de él, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo lo vas a posicionar? Etcétera. Y entonces, en ese punto, yo quisiera preguntarles a los dos, bueno, está esta parte de experiencia, es esta parte empresarial, ¿no? Y también ustedes hablaban anteriormente de otra parte del food design, que era esta parte como del diseño, ¿no? Con la parte del food design. Entonces, si habláramos de esta parte experiencial del diseño con el food design, desde la estrategia, ¿en dónde entraría? Así, me voy a contratar a un food designer. ¿En dónde entra? O sea, ¿en qué parte de esta cadena? ¿O entra en cada uno de los subrubros de los que nos acaban de
de platicar? Mira, yo ya te digo que mi experiencia es cortita bajo el epígrafe Food Design, pero estamos armando proyectos. O sea, nos estamos juntando mucha gente alrededor del término con ideas similares y próximamente anunciaremos nuevos proyectos y movidas que estamos constituyendo, ¿no? Pero que tenemos un afán muy claro que tiene que ver con lo que tú estás preguntando. O sea, es decir, estamos empeñados en que, sin salirme de la industria alimentaria, estamos empeñados que en las grandes organizaciones alimentarias haya un perfil que sea un food designer, o sea, un diseñador de alimentos, un food designer, igual que bueno, y que sea algo y que se vaya normalizando. Igual que, no sé, hasta hace 5 años no había un director de innovación o un director de lo digital, o hasta hace 15 no había un director de diseño o un director creativo, salvo fuera del contexto de las empresas de diseño, de publicidad, marketing, etcétera. Nosotros tenemos un afán de normalizar un perfil profesional, primero que tiene una visión totalmente 360, ¿vale? Porque funcionamos de esta manera, ¿vale? Porque no hay que olvidar que un diseñador básicamente organiza información, ¿vale? Por tanto, tenemos una capacidad 360 y una visión bastante transversal de las cosas como para poder formar parte del equipo de dirección de una gran empresa, mediana y pequeña, del sector de la alimentación. Por tanto, un food designer aplica no sé qué término ha usado antes, pero aplica directamente en la industria. Es decir, contraten a diseñadores, a food designers o a diseñadores para la industria alimentaria, porque van a aportar valor, más allá del packaging del producto correspondiente o de la estrategia de la campaña de publicidad correspondiente o de la estrategia comercial /marketingiana correspondiente, sino a nivel de desarrollo de ese producto y a nivel de desarrollo del servicio y de esa experiencia que tú tanto estás nombrando, Carla. Es muy necesario que en la industria empiecen a aparecer esos perfiles. Buenísimo, Vale. Gracias, Antonio. Sí, gracias, ibas a comentar algo. No, yo quería comentarme, saltándome un poco a lo que era innovación gastronómica, ahora que mencionaste lo de Noma México y toda la controversia que hubo, porque realmente el término que se utilizó fue apropiación cultural, y es ahí donde me entra a mí el gusanito. Y es que realmente la nueva cocina nórdica para mí es un ejemplo, o de hecho es mi estilo de cocina, y es un estilo que rompe barreras y es bastante versátil, porque realmente lo que hace es enfocarse en los ingredientes locales y combinarlos de una forma diferente para que la gente disfrute. En este caso, una oda al entorno y a la cultura mexicana. O sea, nunca se intentó hacer lo otro, de venir y decir, ok, yo te voy a enseñar a hacer unos tacos. Tenían la concepción de lo que es un taco, pero obviamente lo que sirvieron ahí fue una cosa totalmente rompedora. Entonces ahí la parte importante, nuevas formas de disfrutar de la comida, siempre respetando lo que es la tradición, que es lo que a mí me parece fenomenal. Entonces, ¿qué pasa? Como practicante de cocina nórdica, tú puedes decir, a mí me encanta, me meto, por ejemplo, a hacer cosas españolas, cosas asiáticas, puedo hacer cosas latinoamericanas utilizando la nueva cocina nórdica, que no es gravlax ni nada así como típico nórdico, sino que es la mentalidad de juntar cosas y entablar conexiones inesperadas, que es ahí donde entra el componente de diseño. También con lo que decías tú, por ejemplo, aterrizando ahora la parte de la gestión, que tiene que ver, por ejemplo, la gestión, la estrategia, el diseño, la cocina. Realmente lo que hace el diseño es analizar siempre ecosistemas, cómo funcionan las cosas, y se extienden más del problema, sino que es una cosa más global, y luego cómo está conectado esto con lo otro. Y es ahí donde entran las conexiones inesperadas, que es lo que aporta el food design en el tema gastroalimentario. Por ejemplo, tenemos ahora todo el mundo futurista ahora con las carnes impresas, las proteínas vegetales y todo eso. Claro, uno prueba las proteínas vegetales y es como que no me gustan. Y yo tengo un conflicto con eso porque yo, a ver, el problema que tienen las proteínas vegetales es que intentan ser otra cosa, son un producto sin identidad. Por ejemplo,
carne y pollo, no van a saber nunca carne y a pollo, porque en la carne y en el pollo hay diferentes cosas. Entonces, si queremos aproximar de eso una forma natural, no química, no artificial, obviamente es complicado porque la proteína vegetal es sosa, sabe feo o es insípida, como un tofu, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no inventamos una proteína vegetal con una identidad propia? Y es venir y decir, juntar a un chef con un ingeniero químico en alimentos, por ejemplo, y decirle, ok, ¿cómo hiciste esta proteína? ¿Cómo funciona esto? Ok, ¿qué tal si le metemos sabor de esto o sabor de lo otro? La vez pasada tuve la oportunidad de probar unas de marisco, que de hecho estaban bastante bien logradas, pero es que aquí hace falta algo, están muy ricas, incluso tenían la forma, pero no sabe a marisco, porque no le metemos algas. El sabor yodado del mar viene de las algas, es una cosa natural. Las algas son un superfood, tienen muchísimos aportes nutricionales y tienen el sabor yodado del mar. Yo digo, ¿por qué no hay hecho esa conexión de venir y decir, usemos algas para darle sabor a las proteínas estas? Incluso crear una proteína que tenga una identidad propia, que puede tenerse un nombre, no sé, un nombre cualquiera, pero Pepita, por ejemplo, y que uno consume siempre Pepita, ¿sabe? O sea, eso realmente lo que creo que es importante. Vincular profesionales de diferentes campos. El ingeniero está centrado en crear una proteína vegetal, pero no, o sea, claro, el sabor, el aspecto, la textura, a lo mejor no son cosas que están en prioridad como las tendría, por ejemplo, un chef o incluso un chef. Si un chef quiere sacar su propia línea de productos, necesita a una persona de branding, marketing, incluso de diseño de packaging y todo, para que también ayude a esos productos a llegar al mercado con un estudio previo. ¿Van a gustar? ¿No van a gustar? ¿Qué identidad de marca necesitamos aquí? Entonces es una parte donde normalmente un chef falla. ¿Qué sabe un chef de identidad de marca? O sea, podrá de repente darle al clavo, pero normalmente necesita contratar a una persona de otra cosa. Entonces es ahí donde está el aporte del diseño, es ahí donde está el aporte del design, diseño aplicado a la industria alimentaria, juntar gente y crear sinergias importantes. Súper interesante eso que comentas, Chas, porque yo también opino que al final esas relaciones ganar-ganar son las que tenemos que intentar conseguir en cualquiera de los ámbitos. Y has tocado también un punto interesante, y ya enlazo con el siguiente tema, que es la parte, bueno, pues lo que comentabas, ¿no? De la proteína vegetal o incluso de la comida impresa y de un montón de términos también que están empezando a aparecer. Entonces, vosotros que estáis ya más metidos en el sector, creo que nos podéis dar una visión también de qué es lo que viene, ¿no? Cuáles son un poco los proyectos o las distintas áreas donde ahora mismo se está innovando y qué nos podemos esperar en los próximos años. Hemos visto ya cómo empresas están levantando muchísimo capital para hacer esas famosas hamburguesas o carnes vegetales. Hemos visto también el tema de imprimir comida. Se habla incluso de que en el futuro te podrás imprimir tu propia comida en casa. Entonces, ¿qué tendencias o qué temáticas están apareciendo y qué es lo que vendrá en la próxima década? Si quieres, Chas, aporto un poco mi visión, insisto, muy desde fuera, ¿vale? Efectivamente, a nivel de, y más en el contexto actual de pandémico en el que vivimos, si hay un sector, y intento ser totalmente objetivo y llanito, ¿no? O sea, si hay un sector en crecimiento, es el sector de la alimentación, sin duda, obviamente. Si hay un sector, no sé a nivel mundial, pero digamos a nivel España, si hay un sector que está recibiendo fondos, se está capitalizando, es el sector industria alimentaria. Si hay un sector motor, o empieza a ser un sector motor desde lo pequeño, tampoco nos vamos a volver locos, pero de lo pequeño son esas empresas food tech que están surgiendo como setas, valga la redundancia, y que es maravilloso, ¿vale? Generación de empleo, generación de innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, como motor económico, sin duda alguna, el sector de la alimentación es top. Como motor de innovación, sin duda alguna, es top. Porque sí, o sea, sí, porque independientemente que para gustos los colores y uno puede estar más de acuerdo, o sea, es como todo, habrá que mantener un equilibrio. Ni todo va a ser plant-based, ni todo va a ser animal, ¿vale? ¿Dónde está el equilibrio? No lo sé. Que hablen los expertos sobre ese tema, ¿no? Pero me refiero, efectivamente, hay una no son tendencias, para mí ya no son tendencias, para mí yo creo que o sea, es algo,
Se habla mucho del futuro. Yo el otro día hablando con Chas y otras personas, digo, mira, yo ya empiezo a estar cansado de hablar del futuro de la alimentación. El futuro se está construyendo ahora mismo. O sea, nosotros 4 estamos hablando en ese término temporal, pero estamos hablando ahora. O sea, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Y sin duda alguna se está levantando mucho capital que va a ofrecer en un recorrido de tiempo muy, muy breve, en poco tiempo, soluciones interesantes. A nivel de no solamente ya del tema proteínas vegetales, o sea, es decir, la propia industria, y eso está pasando en España, la industria tradicional, vamos a llamarlo así, se está dando cuenta que tiene que adquirir talento. La forma más rápida de adquirir talento es comprándolo, obviamente. Grandes actores de la industria alimentaria española, por ejemplo, pues están creando su propia incubadora de tecnología. La cosa va por ahí, ¿no? Yo creo que es bastante evidente. O sea, es decir, esto no se suele decir la típica frase hecha, ¿no? Esto ha llegado para quedarse. O sea, food design está ahí desde siempre, el diseño está ahí desde que andamos, la comida está ahí, pues desde el fin. Y son dos componentes que no es que han llegado para quedarse, es que siempre han estado ahí, ¿vale? Siempre han estado ahí. Y ahora el diseño lo que tiene que hacer es normalizar todo eso. O sea, el diseño básicamente normaliza contexto, entre otras cosas. Y después, pues le da la forma que corresponda, ¿no? Pero básicamente vamos a intentar normalizar un proceso, sobre todo para que la gente de la calle, es como todo, o sea, es decir, aquí hay mucha endogamia como en cualquier otro sector, faltaría más, pero me refiero, si toda esta información, que si plant-based, que si las proteínas vegetales, que si el food design, que si el PON, si todo eso no le llega a la gente de la calle, ¿para qué carajo sirve? Y perdón. ¿Vale? O sea, si se tiene que normalizar para que todo eso le llegue al ciudadano de a pie y se empiece a generar información asumible y asequible para la gente normal, para que esto no sea un discurso entre profesionales que se dedican a imprimir carne vegetal. No, eso le tiene que llegar a la gente de la calle. Y no solamente porque se pueda comprar ese producto en un lineal de un supermercado. O sea, hay que abrir procesos de generación de conocimiento para aterrizar algo muy importante, porque sí o sí nos tenemos que alimentar, pues para aterrizarlo de manera lo más inmediata posible y normalizarlo, para que sea lo de esto es como una moda, o sea, pase ya de largo, porque no es una moda, o sea, sí, es lo que es, forma parte de la cultura, forma parte del día a día, fundamentalmente, ¿no? Bien, yo creo, digamos, con el tema de las tendencias hay que tener muchísimo cuidado. Digamos, a mí, yo creo que, digamos, con los últimos avances que han habido tecnológicos desde que hubo internet y todas las redes sociales, lo que había es una apertura de la comunicación. Ahora todo el mundo se entera de todo y todo el mundo da su opinión. Y el problema con esto es que se genera, primero, desconexión con el ser interior, porque todo el mundo está metido, volcado en la tecnología, y después desinformación, que todo el mundo opina y a lo mejor opina sin una base que tener. Digamos, a mí el tema futurista me parece muy interesante. Lamentablemente, a mí me preguntan, ¿cómo usted imagina el futuro de la Tierra? O sea, si no hacemos nada, yo me imagino Blade Runner. O sea, directamente, todo ahí lleno de radiación, comiendo de gusanos, todo, una sociedad fría, sin gracia. Eso es lo que, y con mucha tecnología también. Eso es lo que me imagino yo. Entonces yo no quiero eso. Yo quiero cambiar esto. Es como decía, por ejemplo, Antonio, yo creo que como diseñadores nosotros tenemos la responsabilidad de empoderar al consumidor. O sea, de nada sirve, por ejemplo, las food tech me encantan, me apasionan muchísimas. Hay cosas que me encantan que están desarrollando. Me parece que son bastante interesantes. Sin embargo, creo que el problema es ¿cómo bajamos eso al mercado hoy? ¿Cómo hacemos para generar ese cambio hoy? Entonces, la única forma es generando conocimiento y empoderando al consumidor. O sea, por ejemplo,
démonos cuenta, tantos años, estos últimos años ha habido muchísimo activismo que habla, por ejemplo, de sostenibilidad. Todo el mundo, sí, sostenibilidad y que no sé qué, y luego protección al medio ambiente y los animales, y voy a dejar de comer, por ejemplo, voy a ponerme un ejemplo. Yo me encanta el tema plant-based también, es un tema que practico con él. De hecho, apoyo a un restaurante que hace plant-based acá en Madrid, que le va bastante bien, con un enfoque bastante diferente, pero creo que a lo mejor no es la forma de mejorar el mundo. Por ejemplo, hay cosas que dicen, yo voy a volverme vegano para proteger a los animales. Y claro, es cierto, hay muchísimas malas prácticas en la industria de los animales, pero también hay buenas prácticas. A mí me encanta, por ejemplo, leí el libro de Dan Barber, darse cuenta, es un libro que tiene ya varios años, y mencionan a Beta La Palma, que es un parque ecológico aquí donde se hace acuicultura sostenible. Yo teniendo 20 años de vivir acá en España no me había enterado de esto. Me fui que un americano me lo venga a contar a mí en un libro. Y es realmente interesante porque es ahí donde hay una buena práctica de los animales. O está el señor del foie, que también tiene foie sostenible. El tema del jamón ibérico también es un tema sostenible. O sea, es horrible, los animales se mueren y hacemos jamones. Claro, eso horroriza a la gente, pero esos cerditos están cuidados en la dehesa, comen bellotas, es un entorno natural, es un entorno que la gente protege. Entonces, esas son prácticas buenas y son sostenibles. Entonces, creo yo, por ejemplo, vuelvo al tema de la información y el tema de empoderar y el tema del activismo. Por ejemplo, creo que tiene que haber un activismo con propósito, un activismo nutrido en la cultura. No venir y criticar solo, es que las malas prácticas de animales me vuelvo vegano, sino que también venir y resaltar las cosas buenas, porque hay gente que está haciendo buenas cosas ahí. Y luego la otra parte, por ejemplo, volverse vegano por los animales y para salvar el planeta tampoco es la parte más adecuada, porque estamos consumiendo un montón de productos, por ejemplo, las almendras, que requieren muchísima agua, cosas que tienen, por ejemplo, los plátanos o los aguacates, que tienen que viajar de un lado para otro y dejan un carbon footprint increíble. Entonces, claro, ¿cómo hago yo para tener una dieta sostenible? ¿Cómo aprendo yo a valorar el ingrediente que tengo o lo que voy a cocinar? Tengo que aprender de los ingredientes, tengo que aprender a romper mis esquemas mentales de, ¿qué voy a cocinar esta semana? O sea, desde eso, el simple acto de ir al supermercado es un tema muy importante. El tema de la costumbre, ¿por qué comemos lo que comemos? Es que es una cosa de costumbre. Es que voy a hacer esto porque esto me recuerda a mi madre o porque lo aprendí a hacer así, pero realmente estamos comiendo bien, sabemos seleccionar y darle valor a lo que tenemos en el plato. Esa es la parte que creo que tiene que venir en el futuro. Y de hecho va a venir porque tiene que haber un cambio, o sea, tiene que haber un impacto ya. Es muy importante lo que están haciendo las food tech, pero con las food tech no vamos a llegar todavía al cambio que necesitamos. Es la parte del consumidor. Es el consumidor el que decide si un producto se vende o se compra realmente, regulan realmente lo que es el tema del mercado, la demanda y la oferta. Pasa con las botellas de agua, pienso yo. O sea, que el plástico, todo el mundo manifestando con su botella plástica, como me hace mucha gracia también, y cuidar el medio ambiente, pero a ver, ¿por qué hay botellas plásticas? Porque la gente las compra. El día en que la gente deje de comprar las botellas plásticas es que va a haber un cambio, pero es que no solo es el futuro desde el punto de vista de la industria, tiene que haber un futuro que cambie desde el punto de vista del consumidor, de las personas. Son las personas las que tienen el poder de hacer ese cambio. Y el problema es que realmente como sociedad creo que a veces esperamos que los cambios los realice otra persona, o la industria, o el gobierno, o Dios. No sé, todo el mundo tiene sus creencias, pues, pero yo creo que el cambio empieza por uno, aunque sea pequeño. Y creo que ese es ahí donde estamos dirigiéndonos. Me fascinan sus respuestas. Creo que es súper clave esto que acaban de decir, de poner a la disposición del consumidor y empoderar al consumidor con las nuevas tendencias. Eso creo que es fundamental. Finalmente creo que si se idea o se crea a cierto nivel, pero esto no baja al ciudadano de pie, pues nos quedamos igual, ¿no? O sea, no, esto no avanza, esto no permea y se queda ahí, ¿no? Como ideas para ciertos sectores nada más o ciertos consumidores que mucho es lo que ha pasado, ¿no? O sea, cuando no logra permear las diferentes capas de la sociedad. Y yo también estoy de acuerdo. Creo que el food tech es maravilloso, pero faltan muchas regulaciones al respecto. Falta mucha evaluación de resultados también. Falta mucha evaluación de las estadísticas del food tech,
para poder ver verdaderamente cuáles son los beneficios, ¿no? de ese food tech y de lo que se está haciendo, no solamente en términos de sabor, ¿no? O en términos de cuestionarnos la parte de los sabores o las texturas, que es mucho de lo que se habla, sino en términos de las estadísticas y de los beneficios y si verdaderamente hay beneficios alrededor de el food tech. Entonces, bueno, esto que acaban de decir me vuela la cabeza. Y hablando de ello, y para ir cerrando el episodio, a mí me encantaría preguntarles sobre la parte del Food Design Festival que ustedes y que traen este gran evento donde, bueno, pues están trayendo a los mejores del sector. Entonces, a mí me gustaría saber cuáles son los objetivos de ese Food Design Festival, ¿no? ¿Qué es lo que quieren lograr? Pues efectivamente, o sea, el Food Design Festival surgió casi por combustión espontánea en un proceso de investigación donde insisto, o sea, sí, el trabajo de un diseñador, no nos olvidemos, investigar, normalizar, organizar información y después darle forma en la que le corresponda. En un proceso de investigación, mío particular, yo conocí a Francesca Sampolo, que es una de las grandes visionarias y de las grandes mentes pensantes a nivel internacional del food design, ¿no? Y bueno, y simplemente por una actividad, ya como investigadora que es, cómo usaba el concepto de food design thinking y por aquello evidentemente de usar el pensamiento de diseño como método de trabajo y cómo veía yo que Francesca lo que estaba era organizando y normalizando todo lo que pasaba en esa cadena de valor de la industria alimentaria, ¿no? Desde el origen hasta la puesta, hasta el consumo por parte de las personas, ¿no? Entonces, bueno, me llevó a analizar un poco el tema y vi, bueno, posibilidades. Vi que era también hace 2 años o hace 3, cuando yo empecé con este proceso, que todo se centraba mucho en la parte más formal, digamos, la parte más festivalera, de la parte artística, la parte formal, la parte de... Hay gente, y yo, claro, con esa mirada de niño que lo ve desde fuera, yo me asombraba ver cómo había gente que hacía cosas raras con la comida, pero cómo molaba aquello, evidentemente. Qué gusto ver las cosas que se hacían. Pero empiezo a caer en la cuenta de, efectivamente, pero ¿qué es lo que pasa si en la misma mesa pones a distintos perfiles, entre ellos a un diseñador, a un chef, a un cocinero, a un señor que produce lechugas en el campo? O sea, de esa comunión alrededor de la mesa, ¿qué es lo que puede pasar? Y básicamente esa fue la primera edición, donde parece ser que dimos en las teclas de mezclar multitud de perfiles profesionales, desde el señor que hacía aceite de oliva virgen extra, de mi tierra Andalucía, allí en España, aquí en España, hasta un chef que maridaba con ese mismo aceite que ese señor hacía catar a la gente, porque aunque parezca que no, la gente no sabía que el aceite se cataba igual que se cata el vino o se cata cualquier otro producto alimentario. Entonces empezamos a hacer una serie de mezclas, mezclando esos perfiles, algunos sobradamente conocidos, otros no tan conocidos, como un artista hablando de la comida que le hace a otro artista. Empezamos un poco a focalizar el tema y sobre todo, y yo creo que esa es la palabra clave, enfocándolo a la gente de la calle, al ciudadano, ¿vale? O sea, o sea, Food Design Festival no es un festival para profesionales, ¿vale? Es algo orientado a que la gente que esté interesado, el que le interese qué es lo que está pasando con el tema de la sostenibilidad, que le interese qué es lo que está pasando con el tema de las proteínas vegetales, etcétera, pero no desde una óptica ni de desarrollo de negocio y mucho menos técnica. O sea, sí, Food Design Festival tiene un componente puramente cultural, de vamos a sumar conocimiento para intentar arrojar algo de luz y por supuesto, oye, que cada uno hable de su libro, faltaría más, pero vamos a arrojar un poco de luz acerca de una serie de problemáticas que son fundamentales en el momento en el que la sociedad estamos viviendo, ¿no? Y ese es el concepto de Food Design Festival. Es decir, empezar a mezclar de verdad sin ningún tipo de cortedad. Oye, si uno se equivoca no pasa nada, lo volvemos a hacer de otra manera para
que distintos perfiles profesionales que de ninguna otra manera se iban a sentar alrededor de la misma mesa, y ese es uno de los privilegios que como diseñador tengo, la de ser inclusivo y poner a trabajar a gente de distintos perfiles para desarrollar una solución concreta. Y eso es Food Design Festival. Este año, aprovecho ya que preguntas, Carla, este año lo vamos a desarrollar, ya dentro de un par de semanas empezaremos a anunciarlo, a finales del mes de julio. Afortunadamente en este viaje, y me siento honrado y sumamente privilegiado, estoy conociendo a muchísima gente de todo el mundo y evidentemente a todos los referentes internacionales del food design, desde Francesca, como decía antes, maravilloso, un grupo maravilloso de food designers que hay en Barcelona, en Cataluña, empezando por Elsa Iranzo, Nacho Juan de Cres, o sea, sí, fantástico, Sonia Massari, Fabio, Parasecoli, Bonacho en Portugal, o sea, sí, prácticamente todos los grandes referentes, tanto académicos como de la industria. Tengo el privilegio de hablar con ellos de manera casi continua y van a estar presentes en las próximas ediciones del Food Design Festival, ¿no? Pero siempre buscando eso, o sea, es decir, hablando para la gente que no tiene nada que ver con la industria, hablando para, aunque no suene bien ese término, para el usuario final, hablando para el ciudadano, o sea, generando ese conocimiento asequible y accesible para la gente normal, fuera del contexto meramente profesional. Y ese es el objetivo de Food Design Festival, llegar a la gente de la calle, directamente, y poner en valor, evidentemente, la relación entre diseño y alimento. Y de paso, decirle a la industria alimentaria que cada vez, desde mi humilde posición, cada vez que está más interesada en la etiqueta Food Design, hacerse eco de ello, ¿no? Y hacerse partícipe, pero también es cierto que es una industria que tiene que, en fin, es una industria pesada y tiene que agilizar también, ¿no? Igual que la FoodTech, que antes habéis estado hablando, son empresas que ya nacen de la mano de la tecnología, son empresas dinámicas, son startups, no nos olvidemos, son empresas acostumbradas a ir rápido, a probar, a pivotar, a prototipar, y si esto funciona bien, y si no funciona, nos giramos. O sea, es decir, y Antonio de eso sabe un rato, la gran empresa de la industria de la alimentación es pesada, es muy pesada. Bien, ayudémoslo, vamos a ayudarle. Si estamos aquí para ayudar a todo el mundo, ¿vale? Vamos a ayudar a que comprendan qué puede aportar Food Design en sus modelos de producción, en sus modelos de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo generamos conocimiento útil para la gente de la calle, porque tenemos un problema muy grande que tiene que ver con el tema de la sostenibilidad de este pequeño chiringuito donde vivimos muchísima gente. Claro, justo, Antonio. O sea, al final me parece muy interesante también todo lo que estáis montando. Por eso que comentabas, ¿no? Por poder acercarle toda esta, ya no lo quiero llamar ni tecnología ni novedades, sino simplemente todo lo que es la industria a las personas, que al final es el grueso, ¿no? Y es donde también tenemos que poner ese enfoque y que no quede como en esa órbita profesional, claro, que está muy bien y a nosotros, pues bueno, al final estamos todos dentro del sector y lo entendemos, pero tenemos todos muchísimos amigos, familiares y compañeros que deberían estar mucho más al tanto de estos temas y no tienen acceso a esa información. Entonces, esa parte de democratizar a través del Food Design Festival me parece súper interesante y les dejaremos también ahí enlaces con más información a esa temática. Y ya para ir cerrando el episodio, que nos quedamos ya sin tiempo, siempre preguntamos también un poco a nuestros invitados que nos cuenten alguna referencia o alguna recomendación a nivel de libros, documentales, revistas, páginas o blogs, donde nuestros oyentes puedan seguir aprendiendo de todo esto, ¿no? A lo mejor antes, Chats, mencionabas un libro, a lo mejor ahora es buen momento para hacer recopilación de libros o de revistas o de portales. Seguro que también yo conozco varios documentales que hablan sobre todo el tema gastronómico, entonces no sé si alguno de los dos tiene
tiene ahí algo... Yo termino muy rápido. Chas hablaba antes de Barber, ¿no? De Dan Barber. Dan Barber, ¿ah? Sí, ¿verdad? Yo, sin hacer publicidad de ningún canal, ni de ningún... Yo estoy flipando con la serie sobre gastronomía de una conocida cadena de entretenimiento, ¿vale? Donde entre otros sale Dan Barber y que a lo mejor nos da la sorpresa y está en Food Design Festival en julio. Genial. Si la quieres compartir, Antonio, sin problema, ¿eh? Así sí, también el nombre, sí. Sí. Bueno, el Netflix, y tiene varios canales que, no sé, para un profano como yo, que sabe muy poquito del mundo de la gastronomía, son total y absolutamente enriquecedoras. Y además de gente bastante normal, o sea, sí, que no todos son como grandes, son profesionales y cada maestro tiene su librillo, pero de gente muy trabajadora y gente bastante normal. Y en el caso de este chico norteamericano, con una clara, por el tema de la sostenibilidad, brutal. Pero bueno, de todas formas, con tiempo os pasaré, porque ya digo, yo ando armando varios proyectos con muchas de estas personas que he nombrado anteriormente, y bueno, me ofrezco a enviaros un directorio de enlaces filtrados e interesantes para que lo podáis divulgar en vuestro canal en otro momento. Genial, Antonio. Gracias. Yo quisiera añadir ahí, sí. Por ejemplo, si la gente quiere enterarse un poco más de lo que es el food design, para mí la base teórica más importante es Francesca Zampolo. Hay un artículo que tiene disponible en su página web que se llama What is Food Design, y creo que eso es esencial. Es clave. El libro de Dan Barber que mencionaba yo se llama The Third Plate. También creo que es una forma interesante de entender por qué tiene que cambiar el tema de la alimentación. No solo del lado de la industria, sino que también del lado del consumidor. Me parece fenomenal. Mira, por poner un punto, ya que ya ha salido el nombre de Francesca, por ejemplo, Ricardo Bonaccio, desde la Escuela de Gastronomía de Estoril, está haciendo una labor excepcional en los distintos másteres de Food Design para profesionales del mundo gastronómico. O sea, si una cosa es el acercamiento del diseño al mundo gastronómico, por fin, la gastronomía no deja de ser una parte muy importante, pero una parte del food design, no todo, ese acercamiento del diseño hacia la gastronomía, pero también al contrario, de la gastronomía al mundo del diseño. Y ahí Ricardo Bonaccio en la Escuela de Gastronomía de Estoril, allí en Portugal, en Lisboa, está haciendo un trabajo excepcional también. Buenísimo, muchísimas gracias por sus recomendaciones anotadas. Ya me voy a ver el documental el fin de semana. Les queremos agradecer muchísimo su tiempo. De verdad, ha sido un deleite escucharlos. He aprendido muchísimo de los dos. A mí me apasiona el tema y de verdad que ha sido maravilloso tenerlos hoy aquí, que nos compartan todo su conocimiento, porque ha sido eso, compartir su conocimiento, y eso se los agradecemos un montón. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, por este espacio. Pues venga, un placer conocerte, Carla. Muchísimas gracias, Antonio, y en fin, lo que haga falta. Yo creo que es el momento de empujar, creo que es el momento de estar ahí, de apoyar proyectos de todo tipo, de ser generosos y de insuflar energía a la gente. O sea, si el momento es jodido, disculpadme la palabra, pero para que lo entienda la gente. Claro, totalmente. Una última cosa antes de irnos. No sé si nos queréis dejar a lo mejor vuestro LinkedIn o vuestro correo electrónico o vuestro Instagram o algún lugar donde os puedan contactar, por si hay gente que se haya quedado también con inquietudes. Pues sí. Así se lo dejamos también apuntado. Pues mira, para hacerlo fácil, en Instagram, quien quiera conocer el Food Design Festival sería @FoodDesignFest, tal cual. Ahí tenéis acceso a la programación básicamente, ¿no? Y después, quien quiera conocer un poco más el producto, o sea, fooddesignfest.com.
y ya está. Tampoco vamos a, Genial. a hablar Con eso ya nosotros lo compartimos también para que tengan también ese acceso. Perfecto, pues nada, un placer también por mi parte teneros por aquí. Muchas gracias, Antonio. Y nada, estoy seguro de que también en el futuro habrá un montón de proyectos y deseando también ir a ese festival dentro de un par de meses. Encantado, muchísimas gracias. Muy bien, pues gracias a todos. Os mando un fuerte abrazo, Carla. Un fuerte abrazo para México. Gracias. Y muchas gracias. A vuestra disposición, ¿vale? Claro que sí. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado de este capítulo, tanto como lo hicimos nosotros el día de su grabación. Y simplemente agradecerte que seas uno de nuestros oyentes, invitarte también a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, que nos escuches por Spotify, Apple Podcasts, YouTube y nada más. Nos vemos en el próximo capítulo y espero que puedas también compartirlo con compañeros y compañeras que seguro que a ellos también les apetece escucharnos.